No voy a mantener a un vagabundo en esta casa. Esa fue la frase que mi propio hijo gritó en la sala, con el dedo apuntándome al rostro, delante de su esposa y de mi nieto de apenas 5 años. Yo estaba sentado en el sillón, con la pierna algo inflamada, después de haber pasado la mañana en el médico. Había regresado cansado, sin ganas ni de comer, y me recibieron con eso. Vagabundo. Así tuvo el descaro de llamarme. A mí, Esteban Morales, que crié a ese muchacho con el sudor de mi frente, trabajando como burro de carga desde los 15 años. Ahora me llamaba vagabundo, solo porque estaba jubilado y viviendo temporalmente en su casa, como si fuera un favor, como si no tuviera historia, como si nunca hubiera hecho nada por él. Pero lo que él no sabía es que el supuesto vagabundo era justamente el dueño de la empresa donde él trabajaba. Me llamo Esteban. Tengo 73 años, soy de León, en el estado de Guanajuato, hijo de albañil, nieto de campesino, hombre de pocas palabras y mucho trabajo. Fui dependiente de tienda, armador de bicicletas, ayudante de trailero, vendedor de refacciones. Hasta que un día, ya rondando los 30 y tantos, después de un despido injusto, decidí abrir mi propio taller. Chiquito, solo para reparar motores. Luego se volvió una tienda. Después vinieron los contratos con empresas. Y un día, me convertí en proveedor de maquinaria agrícola. Fue ahí cuando la cosa creció de verdad. No soy hombre de lujos, no, ni de andar presumiendo. Siempre fui de camisa sencilla, pantalón de mezclilla y botas. Pero la verdad es que el nombre detrás de esa empresa grande, que todos en León conocen, Morales Equipos, era el mío. Cuando falleció mi esposa, hace 3 años, confieso que se me cayó el mundo encima. 38 años de matrimonio no se borran de la noche a la mañana. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, y mi hijo, Julián, me invitó a pasar unos meses con él. Dijo que quería tenerme cerca. Su esposa, Karina, no pareció muy feliz con la idea. Pero acepté. Pensé que me haría bien convivir con mi nietecito, escuchar otra vez risas en casa. Pero desde que puse un pie en ese hogar, parecía que me había convertido en una molestia. La comida era contada. La luz, controlada. Las miradas, llenas de impaciencia. ¿Y yo? Yo me mantenía en mi rincón. No quería incomodar. Llevaba al niño a la escuela, hacía las compras, hasta lavaba el carro de Julián de vez en cuando. Pero nada era suficiente. Bastó con que un día me quedara más tiempo acostado por el dolor en la pierna, para que él soltara esa frase: «No voy a mantener a un vagabundo en esta casa». Lo miré con calma. No grité, no me levanté. Solo le pregunté: «¿Vagabundo? ¿Yo?». Él bufó, mirándome desde arriba con esa arrogancia de quien se cree muy por encima de los demás, como si el mundo girara a su alrededor, como si hubiera olvidado que todo lo que tiene fue sembrado por mí. «Estás jubilado, no trabajas, solo estás ahí, y todavía quieres que te cuidemos», dijo, escupiendo veneno. Karina solo asentía con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Y lo peor, mi nieto estaba en la esquina, escuchando todo, calladito. Eso me dolió más que cualquier insulto. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo del cuarto de visitas con el pecho apretado. Recordé cuando Julián era niño, las veces que fui en camión hasta Querétaro solo para recogerle su regalo de cumpleaños, las veces que no comí para pagarle la escuela. Recordé el pantalón nuevo que usó en su graduación, que compré a plazos, y ahora yo era el vagabundo. Solo porque me hice viejo. Solo porque ya había dado todo lo que podía dar. Solo porque ahora necesitaba un poco de cuidado. Pero él no sabía. Él no sabía que, incluso jubilado, yo seguía siendo el nombre detrás de la empresa donde trabajaba. Él creía que Morales Equipos ya era cosa del gerente, que yo no pintaba nada ahí. Y eso era justo lo que yo permitía que todos pensaran, porque nunca fui de andar alardeando, siempre fui de observar. Y ese desprecio, esa frase, esa mirada, encendieron algo dentro de mí, una llama vieja, que creí apagada, pero que seguía ahí, viva.
silenciosa, esperando el momento justo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse una camisa limpia, me calcé mis zapatos negros, peiné mi cabello con esmero, como en los tiempos de juntas importantes, y salí. No le dije nada a nadie. Tomé un taxi hasta la sede de Morales Equipos. Entré por la puerta trasera como siempre lo hacía. Saludé a la recepcionista, que me reconoció de inmediato, y fui directo a la oficina jurídica. Llamé al contador. Pedí cita con el abogado. Me senté con el gerente general. Pedí todos los registros, contratos y el expediente del empleado, Julián Morales, mi hijo. Quería saberlo todo. ¿Desde cuándo trabajaba allí? ¿Cómo se comportaba? Si había advertencias. Y lo que vi me hizo respirar hondo. Retrasos frecuentes. Uso indebido del coche de la empresa, desvío de piezas pequeñas, quejas de clientes. Y por si fuera poco, altanero con los compañeros. Eso era él dentro de la firma. Un problema. Pero nadie decía nada, porque creían que yo lo protegía por ser mi hijo, que le tapaba todo. Pero no me conocían de verdad. Volví a casa por la noche. Cenamos en silencio. Karina me miraba con ese desprecio de siempre. Julián ni siquiera me saludó, y yo solo esperé, porque cuando la verdad llega, no grita, no necesita explicarse, solo aparece. Y cuando aparece, el que tiene que entender, entiende. Al día siguiente, todo iba a cambiar. Y yo no iba a levantar la voz, ni golpear la mesa. Solo iba a actuar, con la dignidad que siempre me guió, y con la justicia que él mismo provocó. Amanecí antes que todos. El sol aún no había cruzado las cortinas cuando me senté al borde de la cama y recité una vieja oración que mi padre me enseñó cuando era niño. Señor, dame sabiduría para hablar poco, fuerza para hacer lo justo, y corazón para no devolver el mal con más mal. Me vestí con calma. Guardé mis papeles en una carpeta de cuero. Y bajé las escaleras sin hacer ruido, como quien no quiere despertar ni el orgullo ni la ignorancia. La cocina ya estaba oliendo a café. Karina estaba allí, revisando el celular en cuanto preparaba el lonche del niño. Me miró de reojo, como siempre, con esa cara de ¿todavía sigues aquí? Pero yo no dije nada. Me serví una taza, me senté a la mesa y tomé el primer sorbo en silencio. Julián bajó minutos después, ya con su camisa de la empresa, ajustando la corbata que ni siquiera sabía amarrar bien. Lo vi luchar con ella frente al espejo de la sala. Y no pude evitar recordar cuando yo le enseñé a hacer ese nudo por primera vez, justo antes de su primera entrevista de trabajo. Era en una ferretería pequeña. Yo lo llevé. Lo esperé afuera. Y celebramos como si hubiera sido nombrado gerente general. Ahora él pasaba por mi lado sin mirarme. Pero esa mañana, cuando agarró las llaves del coche y se dirigía a la puerta, lo detuve con una sola frase. Hoy no vayas. Se volteó frunciendo el ceño. ¿Cómo que no vaya? ¿Y quién eres tú para decirme eso? Soy el dueño de la empresa, hijo. Le respondí sin elevar la voz. ¿Y hoy? Tú no vas. Se rió. Rió como si hubiera escuchado un chiste absurdo. ¿Tú? ¿Tú eres el dueño de Morales Equipos? ¿No que ya estabas retirado? ¿No que el negocio lo manejaba el ingeniero Camargo? Camargo es el gerente. El contrato sigue a mi nombre. Nunca firmé la cesión. Todo sigue siendo mío. ¿Y hoy? Tengo algo que arreglar allá. Karina lo miró confundida, con la boca entreabierta, como si por primera vez entendiera que el viejo que dormía en el cuarto de visitas era algo más que una carga. Julián intentó hablar, pero no le salía palabra. El orgullo le rebotaba en la garganta. Pero, balbuceó, no puedes hacerme esto, papá. ¿Papá? Dije dejando la taza sobre la mesa con firmeza. Ayer era un vagabundo, hoy soy papá. ¿Ya no te molesta mantenerme? Me miró con los ojos vidriosos. Por un segundo, pensé que iba a pedir disculpas, pero no. Se dio la vuelta, azotó la puerta y se fue. Y yo me quedé ahí, sorbiendo el último trago de café. Porque la verdad, hijo, no necesita ruido, solo necesita firmeza.
A las 9 en punto, estaba en la junta directiva de la empresa. Presenté los documentos. Expliqué la situación. Mostré las quejas, las advertencias ignoradas, los privilegios mal usados. Pedí, formalmente, el inicio del proceso de baja. No fue despido inmediato. No hubo humillación pública. Pero tampoco hubo favoritismo. Como cualquier otro empleado con historial cuestionable, Julián sería separado del cargo. Con todos sus derechos, claro, pero sin ningún trato especial. La junta entera se quedó en silencio. Algunos me miraban con respeto, otros con sorpresa, y uno que otro con alivio. Porque sabían que, aunque yo ya no apareciera tanto, seguía siendo el pilar de todo eso. Después de la reunión, pasé por el taller. Saludos, abrazos, algunos viejos amigos aún por ahí. Uno me dijo: «Don Esteban, pensé que usted ya no se metía en estas cosas. A veces hay que volver, cuando lo que construiste empieza a caerse por dentro». Le respondí, tocándole el hombro. De regreso a casa compré un dulce típico para mi nieto. Le encantan los jamoncillos. Me senté en la banca del parque frente a la escuela y lo esperé salir. Cuando me vio, corrió a mis brazos como si nada hubiera pasado. Porque los niños no entienden de rencores, solo entienden de presencia. «Abuelo, ¿me vas a llevar hoy?» «Siempre que tú quieras, mijito. Siempre». Pasamos por una paleta, caminamos un rato, y le conté una historia inventada sobre un dragón que quería ser jardinero. Reímos, y en ese momento supe que valía la pena no gritar, no vengarse, solo hacer lo justo, y proteger lo que realmente importa. Esa noche, Julián volvió más temprano. No dijo nada durante la cena, comió en silencio. Se encerró en el cuarto, y a medianoche lo escuché llorar. No entré, no consolé. No era momento, porque quien hiere con desprecio, primero necesita sentir el eco del vacío que creó. Yo, mientras tanto, dormí tranquilo, porque la justicia no siempre necesita espectáculo. Solo necesita una espalda recta, un corazón en paz, y un pasado que hable por sí solo. Al día siguiente, la casa amaneció en silencio. De esos silencios densos, pesados, que no se rompen ni con el canto de los pájaros ni con el sonido de los trastes. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, puse a calentar pan, y me senté a leer el periódico como solía hacer en mi casa, antes de que todo se desordenara. Nadie bajó por horas. Karina no salió de la habitación. Julián tampoco. El niño, pobrecito, fue el primero en aparecer, arrastrando su mochilita y frotándose los ojos con la manita. Me abrazó sin decir nada, y se sentó a mi lado como si fuera la cosa más normal del mundo. Para él, yo seguía siendo su abuelo. No importaba lo que los adultos hicieran, pero algo había cambiado en esa casa. Yo lo sentía. A las 10, Julián bajó, lento, pálido, con los ojos rojos. Se notaba que no había dormido. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Yo tampoco dije nada. Solo le serví una taza de café y lo miré, como quien espera que el otro respire y diga lo que tenga que decir. Pero no lo hizo. Bebió en silencio, con la mirada perdida, hasta que soltó, casi susurrando: «Me llegó el aviso, del área legal». Asentí con la cabeza, sin desviar los ojos del periódico. «Lo sé. Pensé que ibas a darme una oportunidad, a mí, tu hijo». Entonces bajé el diario y lo miré, no con rabia, ni con rencor. Lo miré con los ojos de un padre que aún ama, pero que ya no puede ignorar. «Hijo, las oportunidades no se piden cuando uno las ha despreciado tantas veces. Se construyen. Tú tuviste muchas, y no solo en la empresa, aquí también, en esta casa. ¿O ya olvidaste cómo me trataste hace 3 días?» Se quedó mudo. Cerró los ojos como quien traga piedras, pero era necesario. Las palabras que no se dicen a tiempo se pudren dentro del pecho. Y yo ya no estaba dispuesto a guardar más. «No te estoy castigando, Julián. Te estoy enseñando, como lo hice cuando eras niño, solo que ahora eres hombre. Y los hombres, cuando se equivocan, asumen, aprenden y siguen». Se levantó sin terminar su café.
y se encerró otra vez en el cuarto. Yo volví a sentarme con mi nieto, que dibujaba en la mesa con unos lápices de colores. Le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo, «Un dibujo de nosotros dos en una nave espacial». Y entonces entendí algo. No importaba cuántas veces la vida me tumbara. Mientras ese niño me viera como su héroe, yo no tenía derecho a rendirme. Ese mismo día, recibí una llamada del gerente de la empresa. Me pidió una reunión urgente. Al parecer, Julián había ido hasta allá a exigir que se cancelara todo. Amenazó con abogados, con ir a la prensa, con hablar mal de la familia. Un acto desesperado, infantil y humillante. Pero no me sorprendió. Cuando alguien pierde el respeto por sí mismo, empieza a romper todo a su alrededor. Volví a la empresa esa misma tarde. Esta vez no entré por la puerta de atrás. Fui directo a la recepción. Saludé a todos con la frente en alto. Algunos me aplaudieron. Otros se acercaron a abrazarme. Don Esteban había vuelto. Y no por venganza, sino por respeto. A mi historia. A mi apellido. A lo que construí con estas manos. Pedí al jurídico que formalizara la separación de Julián. Pero fui más allá. Instruí que se hiciera una auditoría completa de su gestión. No para hundirlo, sino para que aprendiera, para que entendiera que los errores tienen consecuencias y que no importa si llevas mi sangre. Lo que cuenta es cómo te comportas. Esa noche, al regresar, encontré a Karina en la cocina. Estaba preparando arroz, me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo pregunté por el niño. Estaba en su habitación viendo caricaturas. Fui a despedirme. Le di un beso en la frente y le dije, «Mañana no estaré en la casa. Tengo algo que arreglar». «¿A dónde vas, abuelo?» «A poner en orden algunas cosas que descuidé, pero que todavía tienen solución. Y es que uno puede perdonar muchas cosas. Pero hay algo que nunca se debe permitir. Perder el respeto por uno mismo. Y eso, hijito, es lo que vine a recuperar». Salí de casa temprano, antes de que el sol terminara de desperezarse sobre los techos de León. No dejé nota, no avisé a nadie. Solo abrí y cerré la puerta con cuidado, como quien sabe que hay verdades que no necesitan ser anunciadas, solo vividas. Caminé unas cuadras hasta la parada del camión, como hacía en mis años mozos. A pesar de tener carro disponible en la empresa, ese día quería sentir la tierra bajo los pies, los rostros del pueblo, el aire de la mañana que entra por la camisa y nos recuerda que estamos vivos. La ciudad seguía igual en muchas cosas. Los puestos de tamales humeando en las esquinas, el señor del pan con su canasto bajo el brazo, y los muchachos de mochila al hombro corriendo tarde para la escuela. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Ese día, don Esteban Morales no salía a defender un apellido. Salía a reconstruir el respeto que su propio hijo había intentado pisotear. Llegué a la empresa a las 8:15. Saludé a todos con una sonrisa breve, sin discursos ni explicaciones. Me dirigí a la oficina central, donde ya me esperaba el contador con los resultados preliminares de la auditoría. Me senté con él por más de una hora. Revisamos movimientos, transferencias, autorizaciones sin respaldo y pequeñas compras personales hechas desde cuentas corporativas. Nada escandaloso, pero lo suficiente como para confirmar lo que ya intuía. Julián había usado el privilegio como escudo. No robó millones, pero tomó ventajas por creerse intocable. El tipo de cosas que no arruinan una empresa, pero sí corrompen su alma. Le pedí al gerente general que citara a todo el personal de nivel administrativo para una reunión a media mañana. No quería armar escándalo. Quería que todos escucharan directamente de mi boca lo que había pasado y lo que iba a cambiar. A las 10 en punto, con más de 30 empleados sentados en el salón de capacitaciones, me puse de pie frente a todos y hablé sin papeles, sin micrófono, con la voz firme de quien ya no tiene nada que probar. «Compañeros», dije, «esta empresa nació en un garaje de 2 metros cuadrados. Empezó con una caja de herramientas, 2 manos callosas y muchas ganas de comer caliente. Yo no tenía títulos, ni inversionistas, ni padrinos. Lo único que tenía era palabra y dignidad.
Y esa dignidad fue la que me trajo hasta aquí. Los rostros se mantenían atentos. Algunos me grababan con el celular. Yo seguí. Hoy, después de tantos años, vengo a decirles que no voy a permitir que ni el apellido Morales, ni esta empresa, se ensucien con favoritismos, con impunidad ni con abuso de confianza. Y eso incluye a mi propio hijo. Hubo un murmullo. Se notaba que todos ya sabían, pero querían oírlo de mí. Julián Morales ha sido separado de su cargo. Continué. No porque yo lo rechace como padre, sino porque yo no soy un jefe que mira para otro lado cuando su gente falla. La justicia empieza en casa. Y si no puedo ser justo con los míos, entonces no tengo derecho a exigir nada a nadie. El silencio fue total. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se limpió discretamente una lágrima. Otro, un viejo operador de almacén, asintió con orgullo. Terminada la reunión, no volví a mi oficina. Bajé directamente al taller, como hacía antes, y me puse a revisar máquinas junto a los mecánicos. Me empolvé las manos, me ensucié la camisa, y por unas horas me sentí otra vez el hombre que alguna vez dormía junto a la grasa y las herramientas, porque hay algo que no se compra con títulos ni herencias: el respeto que se gana desde abajo. Al salir de la empresa, ya cerca de las 5, decidí pasar por el mercado. Compré algunas verduras, carne de res, tortillas frescas y un frasco de mole. Esa noche iba a cocinar. Iba a llenar esa casa con el aroma de mi historia. Cuando llegué, Karina abrió la puerta con una cara que no supe leer. No era ni fría ni amable. Era una cara suspendida, como si no supiera en qué punto de la historia estábamos parados. ¿Dónde está Julián?, pregunté mientras entraba con las bolsas. No ha salido de la habitación en todo el día. Asentí sin decir nada. Fui directo a la cocina y me puse el delantal. Empecé a cortar, a sazonar, a calentar. El niño bajó con los ojos brillantes al oler el mole. Se sentó en la barra y empezó a contarme cosas del colegio, de su maestra, de una canción que aprendió, y yo lo escuchaba como si cada palabra suya fuera un bálsamo para el alma. La cena estuvo lista a las 8. Puse los platos en la mesa, serví arroz, guarniciones, y luego fui hasta la puerta del cuarto de Julián. Toqué 2 veces. Nada. Abrí. Estaba sentado en la cama, en la oscuridad, mirando el suelo. «Hay cena. Baja si quieres». No me respondió. Solo se quedó ahí, con los ojos vidriosos. Bajé sin esperar. Me senté a la mesa con mi nieto y con Karina. Comimos en silencio. Cada bocado tenía el peso de los años, el sabor de las reconciliaciones que no se nombran, pero que flotan en el aire. Julián no bajó. Cuando terminé de lavar los platos, me serví un mezcal y salí al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas colgaban como promesas. Me senté en la vieja banca de madera y cerré los ojos. Pensé en mi padre, en mi madre, en cómo me criaron con tan poco, pero con tanto valor. En cómo me enseñaron que ser hombre no es gritar ni imponer, es sostener, es cumplir, es mirar a los ojos sin bajar la mirada. Pensé en Julián, y en cómo uno puede amar profundamente a alguien, sin aprobar sus actos, y cómo a veces, amar de verdad es dejar caer. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero en algún momento escuché la puerta abrirse detrás de mí. Pasos lentos. Luego su voz, baja, quebrada. «Papá». No dije nada. Solo giré la cabeza. Le di espacio en la banca. Se sentó. No me miró. No sé en qué momento me volví ese hombre que te gritó lo que te grité. Silencio. «No me tienes que perdonar. Solo quería que supieras que lo sé». Volví la mirada al cielo. Y dije, con voz suave: «El respeto no se exige, Julián. Se gana. Y tú, todavía estás a tiempo de ganártelo otra vez. No conmigo, contigo mismo». No hubo abrazo, no hubo lágrimas compartidas, solo 2 hombres sentados bajo el cielo. Uno viejo, uno quebrado. Y entre los dos, la dignidad como puente. Al día siguiente, la casa amaneció en calma.
No esa calma tensa de los días anteriores, sino una que se parecía más a un suspiro, como si las paredes hubieran exhalado juntas después de una tormenta larga. Karina ya no tenía esa expresión de dureza en el rostro, pero tampoco era cálida. Solo se movía con más respeto, no por miedo, sino por algo más fuerte, por vergüenza. ¿Y Julián? Bueno, Julián había salido temprano, sin decir palabra, dejando su taza de café servida y fría sobre la mesa. No sabía a dónde había ido, y no pregunté. A veces, los hijos también necesitan perderse solos un rato para encontrar o qué tienen de bueno dentro. Porque hay batallas que un padre no puede pelear por ellos. Yo me quedé en casa con mi nieto. Le ayudé con unas tareas, calentamos pan dulce con mantequilla y jugamos a los astronautas con una caja vieja que encontré en el patio. En ese momento, mientras él se reía con la cara pintada de crayola, me di cuenta de que todo lo que había hecho, cada decisión, cada palabra firme, cada límite, no era por venganza, era por ese niño, para que él viera que su abuelo no era un hombre débil ni un mueble viejo en la sala, sino alguien que sabía cuándo hablar y cuándo poner orden, porque aunque el mundo te tire al rincón, lo que enseñas con tu ejemplo se queda. A mediodía, recibí una llamada del gerente general. Me informaba que Julián había pasado por la empresa a entregar su carta de renuncia definitiva. No reclamó, no hizo escándalo. Solo pidió que el trámite fuera limpio, sin mención pública. Lo escuché en silencio, colgué y me senté en la banca del patio otra vez, con mi taza de café tibio entre las manos. Cerré los ojos. Porque ahí entendí que a veces, cuando uno no cede al impulso de gritar, el otro finalmente puede escucharse a sí mismo. Esa noche, mientras preparábamos la cena entre los tres, Karina cortando cebolla, yo revolviendo los frijoles, el niño poniendo la mesa, todo parecía distinto. No feliz, pero en construcción. Julián llegó a las 8. Traía la cara cansada, las manos manchadas de grasa. Me recordó a mí cuando empezaba. Se quitó los zapatos en la entrada y saludó al niño primero. Después me miró. No habló. Solo me mostró una hoja doblada, un currículum. Había ido a pedir trabajo en un taller mecánico local. Iba a empezar de cero. Lo leí sin decir nada. Le devolví la hoja y le palmeé el hombro. No porque lo perdonara, sino porque entendía. Porque a veces, uno no necesita aplausos ni discursos. Solo una oportunidad de hacerlo distinto. Karina lo miraba de reojo, como si aún no supiera si debía creerle. Pero yo ya no esperaba nada. Porque la dignidad no se exige, se vive. Y ahora le tocaba a él decidir cómo caminar. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi nieto y yo retomamos nuestras caminatas al parque. Pasamos por la panadería de Don Nacho, donde me ofrecieron pan gratis cuando supieron quién era yo. Y en el barrio muchos me saludaban con más respeto, como si ahora vieran al viejo que nunca dejó de ser firme, y no al anciano cómodo que vivía con el hijo. Las cosas cambian cuando uno se planta de pie. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde la azotea, el niño me preguntó, «Abuelo, ¿por qué papá estaba enojado contigo?» Pensé bien la respuesta. No quería hablar mal de su padre. No quería ponerle peso en los hombros que no eran suyos. A veces, hijo, los adultos se olvidan de dónde vienen. Y cuando uno olvida eso, se pierde por dentro. Pero cuando te encuentras otra vez, puedes volver a empezar. ¿Tú también te perdiste? Muchas veces. Pero aprendí a buscarme en lo que sí vale la pena: el trabajo, la palabra y la familia que no se rinde. Me abrazó fuerte, como si entendiera, como si esas palabras fueran un escudo que lo acompañaría por muchos años. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era el ingeniero Camargo, mi viejo socio. Traía en la mano un sobre y en los ojos una sonrisa. «Esteban», me dijo, «sé que dijiste que no querías volver, pero después de lo que pasó, muchos aquí piensan que deberías estar de vuelta. No como administrador, pero sí como consejero, como voz firme, como lo que siempre fuiste». Abrí el sobre.
Una invitación formal para formar parte del nuevo Consejo Consultivo de Morales Equipos, con un pequeño salario simbólico y mucho respeto detrás. Lo miré y sonreí. No quiero estar allá todos los días, pero sí puedo ayudar a que las cosas sigan rectas. Cuenta conmigo. Ese mismo día volví a mi antiguo escritorio, limpio, conservado, con mi placa de fundador aún brillante. Me senté, pasé la mano sobre la madera e inspiré profundo, porque cuando uno siembra dignidad, la cosecha llega. No siempre con flores, pero sí con raíces. Desde que regresé a esa vieja oficina, la vida comenzó a tomar otro ritmo. No fue como antes, claro. Ya no llegaba a las 7 ni me quedaba hasta que anochecía. Ahora llegaba cuando lo sentía necesario, conversaba con los responsables, revisaba algunas decisiones y, sobre todo, escuchaba. Porque después de tantos años en silencio, entendí que a veces la mejor forma de guiar no es dar órdenes, es prestar oído. La juventud que ahora dirigía la empresa tenía ideas, entusiasmo, pero también ansiedad, urgencia de hacerlo todo rápido. Y ahí estaba yo, como un faro antiguo en medio de la costa, recordándoles que no hay nada más moderno que la sensatez. Me recibían con respeto, me pedían opinión, y poco a poco, sin hacer ruido, volví a ser parte viva de Morales Equipos. No como jefe, sino como raíz. En casa, las cosas también habían tomado otro color. Julián seguía trabajando en el taller local. Ganaba menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero llegaba más cansado y más humano. No hablábamos del pasado, y yo no le preguntaba nada sobre su nuevo trabajo, pero notaba que había empezado a entender el peso de lo que se construye desde abajo. Karina, por su parte, se había vuelto más silenciosa, menos altiva. Ya no se quejaba de mi presencia ni se mostraba incómoda cuando yo pasaba por la sala o cocinaba algo. No éramos amigos, pero la tensión que antes se podía cortar con cuchillo, ahora era solo un recuerdo. Y el niño, ese sí, seguía siendo mi ancla. Me esperaba con dibujos, historias, preguntas curiosas. Me hacía sentir vivo, necesario. Y eso, a mis 73 años, valía más que cualquier homenaje. Una tarde, mientras limpiaba una vieja caja de herramientas en el patio, encontré una foto arrugada de Julián cuando tenía 8 años. Estaba sentado en mis piernas, sonriendo, con las manos llenas de grasa. Fue el día que le mostré cómo cambiar el filtro de aceite del carro. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él había corrido emocionado a contarle a su madre que ya sabía arreglar motores como papá. Me senté con la foto entre las manos y me pregunté en qué momento se perdió esa conexión. No es que yo quisiera volver al pasado, ya no. Pero a veces duele no saber en qué esquina del camino un hijo deja de admirar a su padre y empieza a verlo como un estorbo. Tal vez sea inevitable, tal vez todos pasamos por eso, o tal vez simplemente dejamos de hablar a tiempo. Esa misma noche, mientras cenábamos los tres en la mesa, el niño soltó, sin previo aviso, que en la escuela le habían preguntado a qué se dedicaban sus abuelos, y él había dicho que yo era el jefe de todos los que arreglan máquinas grandes. Julián bajó la cabeza. Karina sonrió nerviosa. Yo solo acaricié el cabello del niño y dije, no jefe, hijo, solo alguien que sabe cuándo ensuciarse las manos. Hubo un silencio breve, pero en ese silencio, algo cambió. Julián me miró por primera vez sin orgullo herido. Me miró con algo más parecido al reconocimiento, como si entendiera, poco a poco, que la autoridad no se impone, se gana, que un hombre no vale por lo que impone, sino por lo que inspira. Días después, recibí una llamada del Instituto de Formación Técnica del Estado. Habían escuchado mi historia por un trabajador de la empresa, y querían invitarme a dar una charla para los jóvenes que estaban aprendiendo mecánica. Me sorprendió. Nunca me vi como maestro, pero acepté. Al llegar, me esperaban con sillas en semicírculo, una mesa con café, y más de 20 muchachos con ojos abiertos de curiosidad. Me senté frente a ellos, y no les hablé de motores. Les hablé de errores, de caídas, de la vez que dormí en el taller
porque no tenía cómo pagar la renta, de cómo cargaba piezas en la espalda cuando no tenía empleados, de las veces que lloré en silencio por no poder comprar un uniforme para mi hijo. Y les conté que, muchas veces, me sentí solo, inútil, invisible, hasta que entendí que ser hombre no era aguantar todo, era saber cuándo hablar. Al final, uno de ellos me preguntó qué era lo más difícil de envejecer, y yo respondí, ver que tu propio hijo olvida quién fuiste, y tener que recordárselo sin destruirlo. Aplausos tímidos. Algunos se acercaron a abrazarme. Yo me fui con el corazón lleno y el alma tranquila. Esa noche, cuando regresé a casa, Julián estaba en el patio, sentado en la banca donde tantas veces yo había reflexionado en silencio. Tenía una cerveza en la mano. Me ofreció una. Me senté a su lado. No dijimos nada durante varios minutos. Luego él soltó, sin mirarme. Karina quiere que busquemos una casa. Dice que ya es momento de vivir solos. Me quedé quieto. No por sorpresa, sino porque ya lo había imaginado. Era natural. El ciclo se cerraba. Me parece bien, le dije. La familia necesita su propio espacio. Yo no estoy aquí para estorbar. Solo vine a acompañar un tramo del camino. No viniste, respondió él. Te llamamos. Y tú viniste con el corazón abierto. Nosotros fuimos los que fallamos. Lo miré por fin y vi en sus ojos algo que ya no esperaba. Humildad. No por debilidad, sino por haber cruzado el desierto y regresar con las manos vacías, pero con el alma más liviana. No me debes nada, Julián. Solo haz lo mejor con tu hijo. Que él nunca tenga que recordarte quién fuiste. Nos quedamos allí, viendo cómo el cielo empezaba a cambiar de azul a negro, con las primeras estrellas titilando sobre León. Y en ese momento, supe que no necesitaba que me pidiera perdón, porque ya lo había hecho. No con palabras, sino con silencio, con trabajo, con dignidad. Y eso, para un hombre como yo, era suficiente. Pasaron algunas semanas desde aquella conversación en la banca. Julián y Karina encontraron una casa pequeña en un barrio tranquilo, no muy lejos de donde estábamos. Era una construcción sencilla, con 2 recámaras, patio al fondo y una cocina que aún olía a nuevo. Me lo contaron en la cena, los dos sentados frente a mí, con la voz medida, casi como si pidieran permiso. Pero no había nada que pedir. Yo sabía que ese momento iba a llegar. Y aunque sentí una punzada en el pecho, porque después de todo el niño también se iría con ellos, no dejé que se notara. Solo asentí. Les deseé lo mejor. Y les dije que si necesitaban ayuda con la mudanza, yo estaría ahí. Porque una cosa tenía clara. Uno no se aferra a lo que no le pertenece más. Y esa casa, esos vínculos, ese espacio, ya no eran míos. Había hecho lo que tenía que hacer. Había marcado una línea. Ahora tocaba a ellos construir algo nuevo. Y a mí, seguir caminando. El fin de semana siguiente, ayudé a cargar las cajas en la camioneta alquilada. Karina acomodaba todo con orden obsesivo, y Julián intentaba mantener al niño entretenido para que no se aburriera durante el proceso. En un momento, el pequeño vino corriendo hacia mí con un dibujo en la mano. «Es para que no te olvides de mí, abuelo», dijo, entregándome una hoja con nuestras 2 caras dibujadas bajo un árbol enorme. Me arrodillé, lo abracé con fuerza, y le dije que ese dibujo valía más que 1000 fotos. Me lo guardé en el bolsillo, como quien guarda una promesa. Cuando se fueron, me quedé de pie frente al portón, viendo cómo la camioneta doblaba la esquina. Y ahí, en ese silencio, respiré profundo. No de tristeza, sino de aceptación, porque había algo poderoso en saber que uno actuó con verdad, que no se rebajó, que no devolvió ofensa con grito, ni desprecio con lágrima. Lo que hice, lo hice con entereza. Y aunque ahora la casa quedara más vacía, yo me sentía más completo. Los primeros días solo fueron extraños. El desayuno en silencio. El eco de la televisión sonando en un volumen que ya no importaba. El sillón sin juguetes. La cocina sin migajas en el suelo. Pero poco a poco fui reencontrando mi ritmo.
Volví a leer todos los días. Retomé mi caminata por el parque. Arreglé la cerca del patio que llevaba meses caída. Me encontré con viejos amigos de juventud con quienes había perdido contacto, y hasta me animé a tomar unas clases de jardinería en el centro comunitario. La vida seguía. No igual, pero seguía. Y lo mejor de todo era que ahora yo decidía cada paso. No tenía que soportar caras torcidas, ni comentarios sarcásticos, ni silencios cargados de juicio. Vivía en mi propio espacio. Pequeño, sí, pero mío, y lleno de paz. Una tarde, mientras regaba unas plantas nuevas que había sembrado al pie del muro del fondo, sonó el teléfono. Era el ingeniero Camargo. Me pedía ayuda para revisar un contrato importante con una empresa extranjera que quería asociarse con Morales Equipos. Me explicó que querían que alguien con experiencia y palabra fuerte participara en la negociación. No lo dudé. Me puse mi camisa blanca bien planchada, mis zapatos lustrados, y fui directo a la sede. Allí estaban todos, como siempre, corriendo con documentos en la mano, ajustando agendas, preparando proyecciones. Pero cuando entré a la sala de juntas, todos se levantaron. Me ofrecieron asiento en la cabecera. Me sirvieron agua sin que yo lo pidiera. Me miraron como se mira a un padre que ha vuelto con la frente en alto. Durante la reunión mantuve mi postura. Hablé poco, pero con precisión. Y cuando llegó el momento de decidir si la empresa debía abrirle las puertas a ese nuevo socio extranjero, fui el primero en advertir los riesgos. No todo lo que brilla conviene, dije. Y después de argumentar con firmeza, logré que todos reconsideraran. Al final, se tomó la decisión correcta. No vender parte de la empresa, al menos no todavía. Porque hay cosas que se construyen con tanto esfuerzo, que no pueden cambiarse por promesas rápidas. Salí de allí con el alma en calma. No por orgullo, sino por saber que aún tenía valor. Que mi voz, después de todo, seguía teniendo peso. Y eso no se mide en cheques ni en reconocimientos. Se mide en respeto silencioso. Esa noche, de regreso a casa, pasé frente a la nueva casa de Julián. Estaba oscura, solo una luz encendida en la habitación del niño. Me detuve por un momento, sin que me vieran. Me pregunté si algún día él entendería todo lo que hice, si algún día me daría ese abrazo que no llegó. Pero no esperé, porque aprendí que uno no hace lo correcto esperando aplausos. Uno lo hace porque es lo que toca, porque así nos formaron, porque así me formó mi padre, y porque el día que me toque partir de este mundo, quiero hacerlo con la certeza de que no me traicioné a mí mismo. No necesito reconciliación si eso significa negarme. Prefiero vivir con una herida que cicatriza con dignidad, que con un perdón que viene acompañado de olvido. Volví a casa, preparé una infusión de canela, y me senté en la banca del patio a mirar las estrellas. Pensé en tantas cosas, en los años perdidos, en las palabras que nunca se dijeron, en las veces que quise gritar y no grité, en los silencios que fueron más fuertes que cualquier discurso. Y ahí, entre la brisa de la noche y el murmullo lejano de los carros, confirmé algo. Uno no deja de ser padre, pero también aprende a ponerse de pie, a trazar sus propios caminos, a decir, hasta aquí, no por rabia, sino por amor propio, porque al final, el respeto que uno permite que le quiten es el que más cuesta recuperar. Los días que siguieron fueron de una paz rara, como si todo a mi alrededor hubiera decidido finalmente acomodarse en su sitio. Me despertaba con la luz entrando entre las cortinas, sin gritos, sin pasos apurados, sin el eco de discusiones bajitas en la cocina. Solo el sonido de los pájaros allá afuera, y la tetera silbando suave en la estufa. Preparaba mi café con calma. Me sentaba en la mesa frente a la ventana y veía el cielo cambiar de color mientras daba el primer sorbo. En esos momentos, me descubrí agradeciendo por cosas que antes ni notaba. El silencio, el olor del pan tostado, el zumbido de las abejas en el jardín. No necesitaba más. Porque, después de tanto, había comprendido que vivir en paz no es estar rodeado de gente. Es estar rodeado de respeto.
Con el paso de las semanas, mi rutina se volvió más rica. Empecé a ayudar en un pequeño taller comunitario del barrio, donde jóvenes de escasos recursos aprendían oficios para ganarse la vida con dignidad. Yo les enseñaba lo básico: cómo usar una llave, cómo entender el sonido de un motor, cómo reparar sin improvisar. Pero lo que más compartía con ellos no eran técnicas, eran historias. Historias de errores, de paciencia, de cómo una tuerca mal ajustada puede dañar todo un sistema. Y así, sin darme cuenta, me convertí en algo que nunca pensé ser: un maestro. No de escuela, sino de vida. Y lo mejor de todo es que ninguno de esos muchachos me miraba como el viejo. Me escuchaban, me preguntaban, me esperaban. Y eso, a mi edad, era más que suficiente para sentir que todavía había algo por sembrar. Una tarde, mientras revisábamos una máquina vieja de coser que uno de los muchachos había traído de su casa, noté que uno de ellos, un joven delgado, callado, con cara de haber vivido más de lo que le tocaba, se quedaba siempre al final. Recogía las herramientas, ordenaba las mesas y se marchaba en silencio. Me acerqué un día y le pregunté cómo se llamaba. «Iván», me dijo. Le ofrecí un poco de pan y un café que tenía en mi termo, y nos sentamos afuera, junto a la sombra de un guayabo. No me dijo mucho al principio, pero con el tiempo fui entendiendo. Vivía solo con la abuela, no conocía a su padre, y nunca había tenido a nadie que le dijera: «Estás haciendo bien». Ese muchacho, sin quererlo, me recordó a Julián. No por lo que decía, sino por lo que guardaba en los ojos. Esa mezcla de rabia y necesidad. Entonces supe que lo que yo no había podido hacer del todo con mi hijo, podía intentar hacer ahora, con los que la vida me iba poniendo en el camino. Porque uno no puede cambiar el pasado, pero puede convertir sus errores en faros para otros. Y así fue como empecé a sentir que mi historia no se acababa en la decepción de un hijo ingrato. No, mi historia seguía en los que estaban aprendiendo a ser hombres, en los que aún no sabían cómo sostener una llave, pero ya sabían escuchar. Y eso era lo que importaba: que mi voz no se perdiera en una casa vacía, sino que se sembrara en manos jóvenes, dispuestas a construir con verdad. Un sábado por la mañana, mientras barría la entrada de casa, vi a Julián bajar de un taxi con una caja en las manos. No venía con Karina, no venía con el niño. Caminó hasta el portón, me saludó con la cabeza y me dijo: «¿Puedo pasar?». Asentí sin hablar. Entró, dejó la caja sobre la mesa y sacó de dentro algo que no esperaba. Mis viejos cuadernos de anotaciones, aquellos donde escribía fórmulas, ideas, dibujos de piezas, notas de clientes, frases sueltas que me gustaban, cuadernos que pensé perdidos. «Los tenía guardados», dijo él. «Nunca los boté. Solo no sabía qué hacer con ellos». Me senté, tomé uno en las manos y pasé los dedos por las páginas como quien acaricia una parte de su alma. En ese momento, sentí que algo en mí se ablandaba. No porque él hubiera cambiado, sino porque, de algún modo, había empezado a reconocer mi historia. Y cuando alguien reconoce lo que fuiste, te devuelve un pedazo de ti que dabas por perdido. «No vine a pedir perdón», me dijo con la voz baja. «Sé que hay cosas que no se borran con disculpas. Solo quería devolverte esto». «Gracias», respondí. «A veces, devolver algo vale más que pedir perdón». Se quedó un rato. Me ayudó a reparar una puerta que chirriaba. No hablamos de nada importante, pero trabajamos en silencio como antes, y cuando se fue, lo acompañé hasta la reja. Nos dimos un apretón de manos, firme, y él se marchó sin mirar atrás. No me dolió, porque entendí que los encuentros verdaderos no siempre terminan con abrazos. A veces terminan con manos que se aprietan fuerte y caminos distintos. Esa noche saqué todos mis cuadernos y los fui acomodando en la mesa, uno por uno. Los leí despacio. Redescubrí ideas que había olvidado. Dibujos que hice cuando soñaba con una empresa propia. Frases que mi esposa me decía y que yo anotaba para no perder. Me emocioné, reí solo. Y lloré un poco también.
porque la vida no me dio lujos, ni homenajes, ni grandes herencias, pero me dio algo mejor: memoria. Y eso, cuando uno envejece, es el mayor tesoro, porque mientras tengas memoria no estás solo, no estás vencido, no estás de sobra, estás vivo. Y si estás vivo, aún puedes dejar marca. Al día siguiente, llevé uno de esos cuadernos al taller comunitario. Se lo mostré a Iván,